El último día que hablamos de la crisis de Oriente Medio, uno de los acontecimientos más importantes probablemente en el último año, ya sabéis que ha tenido varias aristas. Para la gente nueva que va entrando, ya que hoy sé que somos muchos, vamos a hacerlo de manera rápida, ¿no? El contexto. No voy a enrollarme como siempre con todo lo que ha ocurrido en estos 4 meses. Así que vamos con ello, ¿no? Lo que tenemos. Veis en el mapa ahora mismo en pantalla la Franja de Gaza. En color azul, el territorio ocupado por Israel. Como todos los que ya nos conocéis sabéis, tenéis acceso en nuestra página web gratis a este mapa, a este y a todos los mapas interactivos que hacemos, porque eso es una de las señas de identidad de Cifra, ¿no? Ofreceros las coberturas actualizadas prácticamente todos los días. Veis que aún así la ciudad de Gaza no está completamente en azul. ¿Por qué? Porque Israel, supuestamente su objetivo era liberar a los rehenes. Ese objetivo hemos explicado muchas veces que, aunque se ha procedido, no se está apostando fuertemente por ello, porque no se quieren algunos acuerdos y algunos procedimientos de negociación con Qatar o con Egipto, Arabia Saudí, Estados Unidos, desarrollar como otros actores internacionales desean. Entonces, es un pretexto, como en tantas y tantas guerras se establecen pretextos. Luego hablaremos de Ucrania, que es quizá el pretexto más grande del mundo, ¿no? El que ha utilizado Rusia para luego otros objetivos estratégicos. Y la otra cuestión que Israel ha esgrimido era la pretensión de destruir a Hamas, el grupo islamista que gobierna de facto la Franja de Gaza. Bueno, lo que se ha conseguido es eliminar buena parte de sus capacidades, al menos en cuanto a sus ataques con cohetes, que estaban siendo por miles, y bueno, pues ya son mucho menores, ¿no? Pero esto ha venido acompañado de una respuesta de toda la región de lo que se llama el Eje de la Resistencia, que es un grupo de actores estatales y no estatales, ¿no? Principalmente vinculados con Irán, gobierno sirio de alguna manera, milicias sobre todo, muchas milicias en Líbano, Hezbollah la más importante, Irak, lleno de milicias que otros días en directos que podéis ver en diferido hemos explicado sus diferenciaciones bueno, pues de tendencia política, de tendencia ideológica, militante, y también en Siria, también en el marco de una fragmentación enorme en torno a la guerra civil inconclusa. Bueno, muchos de estos procesos tienen su cuestión proxy, pero también son guerras pues locales. Y por último, la cuestión de los hutíes, que son el grupo que gobierna de facto también la mayor parte de las capitales y territorio, no territorio, pero sí de territorio en cuanto a número de regiones en Yemen. Eso sí es así. Y bueno, pues este grupo ha establecido desde hace unos meses un bloqueo práctico del Mar Rojo, sobre todo a los intereses israelíes, mientras que desde Líbano, como os decía, se ha ido aumentando la tensión, llegando a más de 3.500, creo que dije el otro día, ataques israelíes sobre territorio libanés y medio millar de ataques sobre territorio israelí. Se ha llegado a evacuar el norte de Israel. Entonces, Israel está dividiendo sus fuerzas, como digo, en la ocupación de parte de la Franja de Gaza y en militarizar la frontera con Líbano, como esa avanzadilla de muchos grupos del Eje de la Resistencia yendo hacia allí. Esto nos ha traído pues, a grupos vinculados con la Guardia Revolucionaria iraní hacia territorio sirio y libanés, y por lo tanto Israel está atacando territorio libanés, sirio, palestino, y Estados Unidos enzarzado en respuestas contra todos los grupos del Eje de la Resistencia en Siria e Irak principalmente. Bueno, y en Yemen, por supuesto. Son los tres grandes temas. Bueno, como os decía, todo esto ha implicado que las fuerzas israelíes no están realizando una ocupación permanente de todo el territorio de la Franja de Gaza. Las capacidades para destruir a Hamas y para destruir al Eje de la Resistencia en general no son suficientes y se están desviando hacia otros objetivos estratégicos, que es lo que nosotros estamos explicando muchas veces y que es lo que nos preguntáis en el chat sobre Rafah, sobre la colonización, que es por eso el título de este bloque en Twitch. Y es hacia dónde va, ¿no?, esta campaña de ocupación y de invasión de la Franja de Gaza, porque si fuera solo una invasión quirúrgica, que es lo que pretendía algún sector, por ejemplo Estados Unidos, ¿no?, que fuera algo que se acabara rápido, pues podríamos estar hablando en otros términos, pero de lo que estamos hablando es de una ocupación permanente. Y en la ciudad de Han Yunis, que es la ciudad céntrica de la Franja de Gaza,
todavía se está terminando, porque todavía no se ha concluido, ¿no?, con la destrucción de infraestructura esencial de la franja, algunos hospitales importantes. Lo principal que hemos visto ha sido cómo se ha clareado, se ha limpiado, como se le dice, el territorio circundante a la franja para crear una zona de amortiguación en el norte por Beit Lahun y Beit Lahia, Hanun y Lahia, y por el sur en el otro cruce fronterizo al este de Rafah, así como cortar la franja en varios pedazos, cortar el acceso al mar y establecer un bloqueo por tierra y por mar, principalmente. Bueno, pues a esto se le suma, como preguntabais, la tercera ciudad más importante, que es Rafah, que además de ser una ciudad relevante, tiene dos factores más. Uno, que es donde se ha desplazado una inmensísima cantidad de palestinos. De los 2 millones que viven en la Franja de Gaza, tendremos allí en torno a más de 1 millón de palestinos, porque se supone que las zonas seguras eran cada vez más al sur, pero se están atacando igual. Y el segundo factor, que tiene la frontera con Egipto, y por lo tanto cortar el acceso a Egipto supondría eliminar la frontera Palestina-Egipto. Esto para Egipto es alguna cuestión grave, pero quizá no tanto como para escalar la situación, y se está quedando todo en amenazas. Es el resumen un poco de lo que hemos tenido hasta ahora. Preguntas concretas, por no quedarme yo aquí, como decía antes, con un contexto de 2 horas, todas las que queráis, y podemos ir profundizando en lo que más os interese. Hay bastantes preguntas, os recuerdo. Va a ser muy difícil llegar a todas porque hay mucha gente aquí, pero bueno, si alguien quiere destacar alguna de sus preguntas, ya sabéis que con las donaciones de bits que nos ayudan enormemente a sostener el trabajo independiente que hacemos aquí en el canal, lo podéis hacer. Si donáis más de 300 bits, vuestras siguientes preguntas serán tomadas particularmente en cuenta y haremos todo lo posible para que al menos esas no se nos escapen. Pero bueno, tenemos ya por aquí alguna, por ejemplo, de X1EC, que dice: ¿no se comprometió Israel a eliminar los colonos de Cisjordania? ¿No afectaría gravemente a la credibilidad de Israel, incluso teniendo en cuenta la situación? Y también nos preguntaba Mick Paer, ¿cómo van a colonizar si todavía hay combates? De ahí es lo que comentamos, ¿no? El desplazamiento ya de tropas, o la reagrupación o reordenamiento de las tropas. Vale, vamos a explicar la cuestión. Esta última, la colonización se está planificando al mismo tiempo que sigue la operación militar. Podemos pensar que el proceso habitual, porque esto todo se va inventando, ¿no?, según la marcha, es invadir, ocupar y luego ya colonizar. Pero como tampoco se conoce hasta dónde va a llegar la ocupación de la Franja de Gaza, ya que se han retirado algunas tropas, como digo, para destinarlas a la campaña de Rafah, que está en ciernes, aunque ya la están anunciando, o al Líbano, lo que se va a colonizar no es aparentemente toda la Franja de Gaza. Hay a quien en el gobierno le gustaría hacer una limpieza étnica de 2 millones de personas. Pero algunos han propuesto que la limpieza étnica comience por 100.000 personas, no sé si han dicho 20.000, 100.000. Hay algunas declaraciones, como tantas otras, que son las que se están llevando a la Corte Internacional de Justicia para demostrar lo que quieran hacer, porque lo dicen abiertamente, de los ministros más radicales. Y estos proponen una limpieza étnica abierta en la Franja de Gaza. Entonces, al menos el territorio que sí que se intenta consolidar, del que no se retiran, es el circundante, el territorio que es lo que llamamos la franja de amortiguación, ¿no? Esa franja de, no sé exactamente cuántos kilómetros era, pero que estaban eliminando todo tipo de edificios. Antes os mencioné edificios clave de la población civil, instituciones, hospitales y todo tipo de organizaciones, por ejemplo, humanitarias, ¿no? La UNRWA, todos estos temas los hemos tocado, podéis preguntar lo que queráis, pero la limpieza que se está haciendo en la frontera es total, de barrios enteros. Lo que se pretende es, desde organizaciones civiles, se está organizando lo que se llama la Conferencia para la Conquista y Colonización de Gaza, creo que contó con el apoyo de 1/3 del gabinete de Israel, y otros muchos perfiles lo han señalado, ¿no?, que están dispuestos a que haya cientos de familias israelíes que construyan nuevos asentamientos en la Franja de Gaza, en esta zona de amortiguación. De modo que el futuro, no sabemos cómo se realizará esa colonización, es el tema más interesante que hay ahora mismo en el tema de análisis dentro de Israel, es el más importante, a pesar de que, como digo, en la Franja de Gaza lo más importante es la cuestión humanitaria, evidentemente, pero en Israel de lo que se debate es de
qué hacer luego con la Franja de Gaza. Si dejarla en varias zonas con control militar parcial de Israel, es decir, como la zona B de Cisjordania, pero con una autoridad civil, o directamente una ocupación militar como la zona C, totalmente controlada por Israel. Eso es lo que se debate. La zona que esté bajo colonización, que entiendo que será más allá de solo esta franja de amortiguación, porque se están creando propuestas de complejos urbanísticos, incluso turísticos, algunos que se están proponiendo. En la Franja de Gaza, pues eso pasará por otros derroteros, ¿no? Por ver si se crean barrios enteros. En esa conferencia, desde luego, se repartieron toda la franja, pero habrá que ver luego políticamente cómo se articula eso con la población palestina. Entonces, se puede hacer. Desde los colonos, de hecho, se lanzan, ¿no?, en Cisjordania y se construye en el momento el asentamiento y se establece la colonización poco a poco, que así es como se ha construido eso en Cisjordania. Y respondiendo rápidamente a la primera pregunta, no hay ningún tipo de pretensión de parar con la colonización de Cisjordania. Si se está planteando hacerlo en Gaza, ¿cómo se va a renunciar a la de Cisjordania y retirar el apoyo a los colonos? Al revés, los colonos de Cisjordania cada vez tienen más poder en Cisjordania y de hecho son ahora mismo la llave de gobierno para Netanyahu. Y por eso Netanyahu sigue ahí gracias a los sectores radicales vinculados a los colonos de Cisjordania. Bueno, muchas gracias, por cierto, Javi, por esa renovación de su suscripción con Prime. 5 meses ya con nosotros aquí apoyándonos a través de esa sub, que ya sabéis que como es a través de Amazon Prime, es totalmente gratuita, pero a nosotros también nos ayuda bastante. Vamos a ver qué tenemos por aquí, alguna preguntita más, a ver cuál pillo, por ejemplo. Pues mira, Carlos pone encima de la mesa: si la limpieza étnica se culmina, ¿no sería esto un obstáculo gigante para normalizar relaciones con los países árabes? Esto es interesante, Ale, porque la normalización de las relaciones entre Israel, por ejemplo, con Arabia Saudí, era algo que estaba verdaderamente encima de la mesa y de hecho progresando efectivamente justo antes, las semanas antes del 7 de octubre. Y bueno, evidentemente después ya, o sea, independientemente ya de cómo se resuelva el potencial genocidio y la limpieza étnica del Estado de Israel contra los palestinos, evidentemente esas relaciones se han quedado muy dañadas, aunque sería interesante ver por qué. Si es por un cambio de postura de los gobiernos de los países de la región con respecto a Israel, o si tiene más que ver con la presión popular. No sé tú, Ale, cómo lo ves. Sí, la verdad es que perdóname, repíteme la pregunta porque ahora mismo se me acaba de ir lo que quería decirte. No, te estaba preguntando por lo que decía Carlos en el chat, ¿no? Que, bueno, todo lo que está haciendo Israel, las avanzadas israelíes contra el pueblo palestino, ya. Claro, que cómo deja eso el proceso de normalización. Países árabes en la cabeza. Vale, te iba a decir. La relación de Arabia Saudí, que es la que se estaba negociando hasta ahora, está rota. Es la que está más complicada, sí. Pero es la que se está negociando, porque se está hablando de que cuando acabe la guerra, aunque ellos insisten en que tiene que haber una solución de 2 estados, tiene que haber una solución para los palestinos, aunque igual transigen que no haya una de 2 estados, que implique también la normalización con otros países, como los acuerdos de Camp David en su momento, ¿no? Se firma la paz con Egipto, con Jordania, pero realmente los lazos no son más estrechos. Mientras que en este caso los acuerdos de Abraham, la relación con Bahrein y con Emiratos Árabes sí que ha sido mucho más estrecha dentro de lo que son los lazos económicos. Claro, ahora mismo esa relación está también tocada, que es a lo que se refería Edu. Emiratos Árabes ha rebajado un poco ese tono. En general, los países árabes se están conteniendo de condenar ciertas actitudes del eje de la resistencia porque esto suena a defensa de Israel y realmente están oponiéndose al que intenta dar las represalias a Israel. Entonces, esto se está conteniendo. De hecho, la normalización de relaciones entre Irán y Arabia Saudí ha ido tan rápido, en menos de un año estamos en estos términos, ¿no?, de relación que ahora mismo los hutíes en Yemen y Arabia Saudí no tienen ese riesgo tan fuerte de que vuelva a estallar la guerra como podría haber ocurrido antes de la crisis de Gaza. Estamos viendo cómo los países árabes están más alejados de Israel. Pero, insisto, hay quien no se queda corto, ¿no?, en sus pretensiones y ya empieza a pensar en el día después y en, bueno, ahora condeno brutalmente, pero cuando esto acabe,
el resultado que sea tiene que ser un poquito más favorable para mí que para Qatar y que para Irán. No es que haya una rivalidad brutal entre Arabia Saudí e Irán como la de 2017, ni con Qatar como la que había en 2017 y hasta 2021. Pero sí que quieren ganar influencia. ¿Y por qué no Arabia Saudí va a intercambiar la negociación para normalizar relaciones con Israel, aunque sean, bueno, pues como las de Jordania, no muy intensas? Y a cambio que Israel se comprometa con que no haya una limpieza étnica total, porque ahora mismo parece que lo único que se está debatiendo es dos estados o solución de dos estados sí o no. Y el rechazo es categórico, ¿no? A una limpieza étnica. Pero si llegáramos a tal escenario, se invade Rafah, la población huye al Sinaí, en ese momento se vuelve a mover otra vez la línea roja. Y el transigir con los designios de Israel pasa por quizá tolerarle algunos de estos crímenes de guerra, ¿no?, que se le han denunciado. Entonces, uno no sabe qué es lo que va a pedir Arabia Saudí dentro de un año, pero a mí han llegado muchos reportes de que los países árabes están conteniendo el permiso que le dan a Estados Unidos para atacar en la zona, pero que a su vez están negociando con Israel el día después. Bueno, tenemos alguna preguntita más por el chat, muchas, de hecho. Nos pregunta, por ejemplo, Mortibor dice, ¿habría alguna posibilidad de coalición de los países árabes para atacar a Israel? No, los países árabes hace ya muchísimo tiempo que este conflicto dejó de ser el conflicto árabe-israelí. Este conflicto es el conflicto israelí-palestino. No es ya el conflicto árabe-israelí. Las dinámicas de los países árabes con Israel hace muchísimo tiempo que dejaron de tener que ver con esto. De hecho, parecía incluso que iban a ser hechos consumados. O sea, por eso jamás puede vender, si sobrevive como parece que va a conseguir, que ha sido un éxito para ellos esto. Porque han vuelto a poner en la centralidad del tablero de Oriente Medio su causa, que es una cosa que ya se daba por perdida cuando Emiratos Árabes firma esos acuerdos. Ya dicen, es que los países árabes ya no ni siquiera mantienen los gestos, ya hasta normalizan una situación que en la práctica antes de Abrams se producía. Así que dudo mucho que los países árabes se vayan a articular. Los que han sido más beligerantes han sido algunos sectores en Libia, en Somalia, tampoco mucho, porque se ha intentado negociar en secreto con los dos. Túnez ha sido el país más beligerante de todos los países árabes, llegando a condenar que se pueda tener relaciones normales con una persona de origen israelí. Y luego pues están los países no árabes como Turquía e Irán, que son los que están subiendo muchísimo el tono, sobre todo Irán, pero Irán por la rivalidad general. Turquía, veremos a ver qué pasa. Bueno, pues esto es un poco lo que hay. No veo yo mucha más movilización. Quizá Líbano, que tiene gobiernos de facto, le voy a decir, porque son gobiernos interinos, son gobiernos en funciones, es la palabra más correcta, gobiernos en funciones, y que en el momento en el que se intente lanzar una campaña contra Hezbollah, probablemente todo Líbano se vea arrastrado. Pero coaliciones no. Bueno, bienvenido Santano con esa racha de 5 visualizaciones, 5 días aquí seguidos con nosotros. Mira, nos pregunta, así podemos también un poquito abrir debate antes de la primera mini pausa. Dice Bohemia Q3, creo que ese es el nombre. ¿Qué está pasando con el apoyo de Estados Unidos a Israel? ¿No está Biden cada vez más presionado a dejar de mandar ayuda a Israel? ¿Qué impacto podría tener esto? Bueno, esto está teniendo un impacto para empezar electoral, ¿no? Preelectoral en Estados Unidos. Sí, claro, esto lo hemos comentado, lo de los paquetes de ayuda a Ucrania, los paquetes de ayuda a Israel, cómo se negocia uno por lo otro, las cuestiones internas de Estados Unidos que son súper interesantes, ya hicimos varios especiales aquí hablando de ello, porque la migración se está poniendo en el centro de la campaña. Entonces, cuando nos estáis preguntando si hay más presión para dejar de mandar paquetes a Israel, yo lo que veo es más presión por mandar más paquetes a Israel. Porque igual en el Partido Demócrata sí que hay algunas personas que han rebajado el tono, porque ahora ya no es, como dicen algunos europeos, también lo hemos visto en Europa, no es novedad, que ya no es solo el derecho a la defensa, ¿no? El derecho a la autodefensa de Israel frente a un atentado o frente a incursiones, frente a asesinatos o toma de rehenes de Hamás. No, ya estamos hablando de que si Hamás mató a 1.000 personas, Israel ha matado a casi 30.000. Entonces, hay más presión. En el Partido Demócrata hay algunos perfiles que se están bajando de un apoyo férreo a Israel,
Pero en el Partido Republicano no, hay más presión de los republicanos y lo que importa es que los demócratas necesitan sacar adelante el paquete de Ucrania y para ello están presionados para sacar adelante los paquetes a Israel. De hecho, la última propuesta, y esto es una cesión, aunque parezca que no, ya no sé en cuánto se quedó, porque querían sacar más de 100.000 millones, no sé en cuánto se acabó quedando. Creo que era una propuesta de 60.000 millones de dólares, no tengo la cifra ahora en mente, incluía paquetes para Taiwán, para Israel y para Ucrania, de modo que así los dos pudieran salir beneficiados en sus intereses estratégicos. Y aún así, los republicanos siguen tan firmemente en contra que nos está sacando, luego lo hablaremos. Bueno, hago una pequeñita pausa, ya que estamos más de 1.400 personas aquí. Para agradeceros a todos que estéis aquí, a los nuevos bienvenidos, os recordamos la importancia de seguir al canal de Descifrando la Guerra aquí en Twitch, de marcar el botoncito de seguir y de marcar también la campanita para que os notifique cada vez que estamos en directo. Nosotros abrimos directo todos los días a las 9 de la noche, de distinta duración los directos, pero en general para analizar lo que pasa en el mundo, no solo contaros la última hora, sino también hacer análisis en profundidad, ¿no? de lo que está pasando. Y os queríamos agradecer enormemente que estéis aquí y también agradeceros de antemano tanto a los que habéis decidido apoyarnos económicamente en el canal de Twitch como a aquellos que estéis pensando hacerlo, porque para nosotros estas suscripciones que nos dais en el canal son muy importantes. Lo explico rápidamente, voy a ver si carga aquí este Nightbot, si se ve, ahí está. Para apoyar económicamente aquí al canal podéis, por ejemplo, ir al QR. El QR lo vamos a proyectar, ahí lo tenéis en grande. Esto os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web, que por cierto voy a pasar, ya que estoy, el link para quienes estéis viendo el directo desde el móvil y no podéis evidentemente, por razones lógicas, escanear ese QR, que podéis acceder también. Ahí en ese apartado vais a encontrar los distintos paquetes de suscripción de nuestra página web, que es un poquito el apoyo estructural al proyecto. Porque Descifrando la Guerra, ya lo sabéis, es un proyecto de análisis internacional totalmente independiente, que no se financia ni a través de estados, ni de partidos políticos, ni de entidades internacionales, ni de organismos, ni de empresas, ni de nadie que pudiera en un momento dado condicionarnos lo que os contamos y cómo os lo contamos. Y para que eso siga siendo posible, necesitamos vuestro apoyo económico. Lo podéis dar ahí, en ese QR. Como digo, hay bastantes planes con distintas ventajas específicas según cuál elijáis, básicamente fundados en torno a artículos exclusivos, la newsletter semanal o los seminarios. Pero también nos podéis dar apoyo aquí en Twitch directamente, porque cuando nos apoyáis aquí en Twitch hacéis posible que hagamos este contenido en específico, el de Twitch, más allá de todo lo que hacemos en el resto de plataformas, no solo en la web, sino en Telegram, en Twitter y en muchos espacios. Lo podéis hacer suscribiéndoos a través de Prime. Esta es la primera opción, la más barata, digamos, y la más fácil. Si tenéis una suscripción a Amazon Prime, tenéis incluido en ese paquete una suscripción a cualquier canal de Twitch, que es totalmente gratis, no os cuesta absolutamente nada porque la tenéis incluida, pero a nosotros nos ayuda económicamente. La encontraréis si le dais a suscribirse, por ahí veréis el botoncito, y si dentro de ahí le dais a la pestañita de Prime, vinculáis la cuenta, la de Prime, con la de Twitch, nos elegís a nosotros y tenéis que renovarla mensualmente. Así que si te suscribiste al canal de Twitch a través de Prime hace unas semanas o unos meses, comprueba que sigues teniendo el simbolito, porque si no has renovado mes a mes, lo has perdido. Pero es tan fácil como volver a darla, ¿vale? O sea, puedes seguir dando esa suscripción todos los meses, sigue siendo gratis, lo único que tienes que hacerlo manualmente, como acaba de hacer Ildavo Corleone, que acaba de suscribirse con Prime de manera totalmente gratuita por primera vez. Pues esperamos que por mucho tiempo. Bienvenido, muchas gracias por este primer apoyo que nos das. Y si queréis apoyarnos todavía más en Twitch, podéis hacerlo con las suscripciones de pago. Estas son más importantes para nosotros. Básicamente darle a suscribirse y elegir alguna de las suscripciones de renovación automática, la de nivel 1, la de nivel 2 y especialmente la de nivel 3 y también la de nivel 2. Estas suscripciones, además de aportarnos económicamente, nos suman en un paquete de puntos que, si llegamos a un objetivo del que estamos cerca, pero no tanto, estamos en ese camino, en ese proceso, nos llevaremos un reparto mucho más favorable de los ingresos generados por nuestro contenido aquí en Twitch en relación a la propia plataforma de Twitch, ¿no? Para nosotros sería importante porque nos llevaríamos un porcentaje mayor que nos ayudaría mucho más a sostener este proyecto totalmente independiente que es Descifrando la Guerra.
Y si no, además, como dice ahí Village, estamos acercándonos, ¿no? Eso es lo que llevamos en el mes de febrero. Vamos tendencia de llegar en este mes más o menos a unas 250, 260 suscripciones de pago. Todavía no son las 350 que necesitamos para mejorar ese porcentaje, pero nos vamos acercando gracias a vosotros. Así que las suscripciones, si eres suscriptor de Comprime y si quieres seguir siéndolo con Prime, a nosotros nos ayuda también. Pero si quieres darnos un poquito más de apoyo, puedes hacerlo con las de pago, ¿vale? Puedes cambiar tu suscripción de Prime a una de pago, nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Y nos ayudarías de verdad muchísimo. También si regalas suscripciones. Y además, ya por último, si quieres apoyarnos de una manera muy esporádica, muy específica, y en la cual nos llevamos, por cierto, el 100% de lo que nos donéis, podéis hacerlo a través de los bits, ¿vale? Haciendo una donación específica de bits, que ahí os ponemos las recompensas. Si donas más de 300 bits, vamos a fijar tu pregunta y tu comentario y vamos a darle prioridad a tus próximas preguntas y comentarios para responderlas sí o sí, aunque se nos reviente el chat con muchos comentarios. Vamos a buscar específicamente las tuyas, para que no se nos olviden. Si donas más de 1000 bits, puedes proponer una encuesta y la abriremos para que el chat pueda participar. Y si donas más de 2000 bits, puedes proponer un tema para los próximos directos y nos comprometemos a hacerlo. Así que en cualquier caso, muchas gracias por el apoyo, tanto en la página web como aquí en Twitch. De verdad, no es Byte. Sin el apoyo económico que nos dais no podíamos hacer este trabajo, así que si queréis apoyarnos aquí en Twitch, ya sabéis, las suscripciones, la de Prime es gratis y las de pago nos ayudan el triple, porque nos suman en esos puntos y eventualmente quizá llegamos a ese objetivo que nos hemos marcado, que nos daría un mucho mejor porcentaje. Así que gracias a todos, gracias a los que regaláis subs, gracias a los que os suscribís de cualquiera de las formas, gracias a los que habéis ido por el nivel 3 en los últimos días y bienvenidos a los nuevos como siempre. Este proyecto, bueno, como decía aquel refrán, es triste pedir, pero más triste es no tener independencia informativa. Bueno, pues nosotros decidimos tener que recordaros esta necesidad del apoyo económico, pero conservar la independencia y el rigor. Bueno, vamos entonces... Y Ale... que si es de nivel 3, pues nos ayuda muchísimo más que si es de nivel 1, pero en general, gracias a todos, porque he visto que estos días habéis incrementado ese apoyo para que siga existiendo este proyecto y que podamos ganar un poquito más de lo que se lleva a Twitch, que eso creo que a todos nos interesa. A todos, sí. Hay algunos medios que no necesitan pediros este apoyo porque su apoyo económico viene por otros lados externos que les condicionan, ya os lo podemos decir, el 90% de lo que dicen, ¿no? Nosotros, bueno, a costa de tener un poquito más de inestabilidad económica en el proyecto, al menos conservamos esa independencia plena gracias a vosotros. Bueno, vamos entonces, Ale, con alguna de las preguntas. Ok. Dice Village, ¿quién estaría tan loco como para suscribirse al nivel 3? Pues Village, por ejemplo. Pregunta. Village y otras tres personas recientemente a las que le agradecemos enormemente una vez más. Gracias, por cierto, ahora a Ravarix Helvetius por esa sub con Prime totalmente gratis. Muchísimas gracias por tu apoyo. Dice, vamos a ver, alguna preguntita. Vamos a ver. Nos preguntan, por ejemplo, por los checkpoints, que eso sí que es cierto que se va un poquito quizá del tema específico de hoy. Y también nos preguntan por aquí, vamos a ver, tengo que ir un poquito arriba. Nos preguntan cómo actúan los colonos, en particular dentro de Cisjordania. El nivel de violencia, por ejemplo, que manejan contra los grupos palestinos en Cisjordania. Bueno, nosotros de hecho lo hemos ido contando antes incluso del estallido de esta crisis. Se dan habitualmente pogromos contra la población palestina, es decir, linchamientos más o menos espontáneos organizados por los colonos, pues o se les quiere expulsar de sus territorios, de sus viviendas. Se está normalizando con las leyes de ocupación israelí, por ejemplo en Jerusalén, es una de las cuestiones más claras, ¿no? Que puedan desahuciarse a familias palestinas y que puedan reclamar el territorio pues personas judías, ¿no? Se está intentando colonizar aún más y crear más asentamientos en Cisjordania y en Jerusalén. Por ejemplo, hace poco se presentó una propuesta, ¿no? Nuevas infraestructuras de conectividad, nuevos barrios en el este de Jerusalén, que es justo esa capital Al-Aqsa Al-Quds, que quedaba en el este de la ciudad y que los palestinos reclaman para sí como su propio estado. Y bueno, pues que finalmente
la población palestina ha perdido el derecho al retorno, no solamente del territorio que ahora mismo controla Israel, sino también de Cisjordania en parte, porque aunque sí, que todavía existe la UNRWA, por eso se intenta desmantelar, ¿no?, para eliminar ese derecho al retorno, hay leyes que controlan el número de tránsitos que puedes realizar, de esos parches de control palestino que hay en la sección de Cisjordania, sobre todo en la zona A, ¿no?, porque es la zona que controlan la Autoridad Nacional Palestina, y aún así Israel sigue haciendo esas incursiones que están fuera de los acuerdos de Oslo, son ilegales. El caso es que si un palestino sale, tiene un número de tránsitos que puede realizar y se puede dar por abandonado el territorio y, bueno, pues derribar las viviendas, construir nuevos asentamientos. La presencia de los colonos está en aumento y, de hecho, como digo, tienen ya tal importancia política que tienen influencia clave en el gobierno de Tel Aviv. Vale, vamos con alguna pregunta más entonces. Gracias a Seri por seguirnos. Dice Kodiak: leí que Egipto había reforzado la frontera con una valla o muro extra. ¿Cómo va a gestionar Egipto el que quieran inundar con los refugiados palestinos? Hombre, es cierto que evidentemente es que Rafah ahora mismo más de 1 millón de personas, ¿no vale? Sí, y es uno de los próximos grandes objetivos de Israel. Hay algunos ministros, yo no sé si ha sido el propio Netanyahu el que ha señalado recientemente, pero el gabinete seguro que lo ha señalado, que les parece inevitable tener que realizar una operación en Rafah. Esto supongo que utilizarán de nuevo el pretexto de la presencia de Hamas, pero la realidad es que, claro, si vas a realizar una colonización de este territorio y quieres propiciar una limpieza étnica, lo inteligente no era empezar por Rafah y empujarles hacia la ciudad de Gaza, era empezar por la ciudad de Gaza e ir empujándoles hacia Rafah. Entonces, la gente que pueda huir, que pueda asaltar la frontera con Egipto, que pueda producirse parte de la limpieza étnica, porque todo lo que puedan llevar a cabo les va a ser positivo en un proyecto de Estado-Nación judío. Y además, ese control completo de lo que se llama el corredor de Filadelfia, que es la frontera entre Gaza y Egipto, bajo autoridad completa militar israelí, sería un golpe muy importante para las autoridades de Gaza. Y Egipto, lejos de estar, como nos preguntabas, construyendo fortificaciones que eviten el tránsito, lo que ha dicho en varias ocasiones es que ellos, 2 millones de personas, no pueden ni quieren asumir, no pueden llevarse ellos el flujo de todos los refugiados palestinos de Gaza. Es la situación que ya ha sido crítica en países como Jordania y Líbano. Entonces, amenazaron a Israel con que esto sería una declaración de guerra, pero Egipto, siempre lo hemos explicado, lleva una retórica mucho más incendiaria de lo que luego cumple. No lo ha hecho en ningún otro caso, ni con Etiopía, ni con Libia, ni con Turquía, ni en el conflicto de Sudán. Entonces, ahora mismo esas amenazas son poco creíbles, porque lo que hemos visto es que está también clareando un territorio al lado de la franja, en el Sinaí, en el que no es que pretendan instalar campos de refugiados, pero sí dicen que, bueno, si se diera la situación en la que se produce un asalto a la valla o a la frontera, que haya donde asentarlos, ¿no? Bueno, o al menos tratarlos. Yo no sé si esto sería algo permanente, pero me cuesta mucho ver que Egipto vaya a transigir con una cantidad notable de refugiados. Mucho menos si se pretende que sea más de 1 millón. Pero bueno, también desplazar a la mitad de la población tiene que ser una operación en Rafah contundente. Y bueno, a ver cómo se gestiona esto en la relación entre Egipto e Israel. El siguiente paso fue que Egipto dijo que a lo mejor no había una guerra. Bueno, no dijo eso, pero como que sí que podían romper los acuerdos de paz con Israel, los acuerdos de Camp David, y esto, aunque no necesariamente lleve a una guerra, que es lo que quería señalar yo, sí podría llevar a una remilitarización del Sinaí, de la península, o de la frontera en general, una remilitarización de la frontera. Esto de nuevo fue rechazado al cabo de unas horas o días por Egipto, de modo que la respuesta que pueda dar Egipto a Israel yo ahora mismo desconozco cómo de en serio será, pero estas son las cosas que ellos han dicho, es lo que podemos analizar, y desde luego tiene pinta de que si la operación implica
parte de la limpieza étnica por el exilio forzado, o es decir, una nueva Nakba, Egipto va a ser el destino claro. Vale, tenemos alguna preguntita más por aquí. Vamos a ver. Un momentito. A ver, vamos a scrollear un poco para ver si llegamos a alguna de las que habrán quedado quizá perdidas un poquito más arriba. Dice Misco, en el momento en que llegue la ola de refugiados a la frontera con Egipto, que en realidad ya están de hecho en la frontera con Egipto, ¿qué posibilidades oficialmente hablando existen? Entiendo de cómo se podría llegar a gestionar esa situación. De que vayan a Egipto. O entiendo, ¿no? claro, primero, posibilidad uno, que efectivamente Egipto acepte esa entrada, que sea una entrada irregular, y si no, ¿qué alternativas habría? ¿No? Que es que esa es la gran duda, porque No, en esa yo creo que especie la de entrada, situación de ausencia de cualquier tipo de puerta de salida. Ese es el... yo creo que la entrada sería completamente irregular. O sea, es que Egipto ya bastante línea roja está rompiendo, el señalando que no va a declarar la guerra o que no va a romper el acuerdo de paz. Pero decir abiertamente que vas a organizar de manera ordenada la salida de los palestinos, quiero decir, es que esto es gasolina para los hermanos musulmanes, para movimientos islamistas, para todo. No sé, me parece que ya sería la claudicación completa de Egipto, que ya de por sí, bueno, pues es bastante taimada su respuesta habitualmente. Pero esto sería demasiado, yo creo, para su propia sociedad o para su propia estabilidad política. Yo creo que será de manera no ordenada. Pero esto es una opinión porque evidentemente yo no sé lo que va a pasar. Pero me cuesta creer que Egipto vaya a aceptar esto de manera ordenada. Es decir, establecer los corredores para que la gente salga de Gaza. Es prácticamente decir puertas abiertas a los refugiados. No veo a Egipto en eso ahora mismo. Bueno, nos vuelven a preguntar por las elecciones en Galicia. Bueno, insistimos una vez más. Estamos siguiéndolas a título personal, pero como sabéis, nosotros somos un medio de análisis internacional. Entonces, estas elecciones entendemos que tienen una relevancia en términos de bueno, no sé si de reconfiguración, de afectar un poquito al mapa general de la política española, un país, como sabéis, importante dentro de la Unión Europea, pero no tienen una relevancia más allá de la propia región o lateralmente del propio país. Entonces, pues bueno, estamos siguiéndolas individualmente, pero en principio no le dedicaríamos, no tenemos pensado dedicarle un directo. Vamos a ver. Nos preguntan por Al-Sisi, podría llegar a caer. De hecho, Al-Sisi acaba de reelegirse en unas elecciones el año pasado. Evidentemente, pues no eran unas elecciones competitivas, esto lo hemos explicado en muchos países, pero en el caso de Al-Sisi, además de que tiene ya muchísimos problemas internos, parece que la forma de acabar con su gobierno puede pasar por una transición ordenada por él mismo o por un golpe de Estado, ¿no? Que son las dos formas tradicionales, ya que si en las elecciones, ya digo, no hay una forma competitiva, se eliminó a la oposición islamista, de hecho él mismo dio un golpe de Estado contra el gobierno islamista que había sido elegido en las elecciones, lo que tenemos entonces es pues un gobierno heredero de una junta militar prácticamente, y no es algo extraño porque ya había habido gobiernos en el pasado que venían de juntas anteriores o que habían participado en regímenes anteriores. De hecho, el propio Al-Sisi yo creo que también tuvo algo de presencia en el gabinete de Mursi, ¿no? En defensa, es que me vais a pillar, pero yo no creo, me suena que sí. Y bueno, pues había pasado con Mubarak, había pasado con Sadat, había pasado en muchas ocasiones. Yo creo que eso es una opción que está siempre ahí, pero tiene que deteriorarse más la situación de Egipto, ¿no? Para que contemplemos una cuestión tan extrema. Mira, que nos piden que nos vayamos un poquito del tema, pero bueno, no estaría mal, Ale, si tú tienes la información. Dice Misco, Egipto además además de esta crisis de refugiados, sigue con tensiones con Sudán, ¿verdad? A ver, no es tanto tensiones con Sudán, sino que Sudán está en guerra civil. Y esto sí que es, bueno, esto lo hemos debatido también, ¿no? Como mucho matiz. Es la guerra de los dos generales y sus grupos militares y paramilitares. Todavía no hay un componente civil sustancial, pero sí que hay sectores de distintos puntos
bueno, no son minorías étnicas exactamente, pero bueno, grupos tribales que sí que están enfrentándose entre sí dentro de algunas de las regiones. Pero yo no hablaría de conflicto civil per se. Pero bueno, en las dinámicas de conflicto interno nos entendemos con lo del conflicto civil. Egipto apoya a un bando. Es el bando del gobierno, que bueno, también es golpista, pero bueno, es el gobierno reconocido, digamos, que es el de Al-Burham, y que tiene ahora mismo su mayor presencia en el este, en la zona de Port Sudán. Esto no significa que Egipto tenga involucración fuerte en el conflicto, pero desde el principio el grupo paramilitar, que se llama RSF, las Fuerzas de Apoyo Rápido, chocaron con la presencia egipcia en el país. Y Egipto, además, parece eso, que ha ofrecido un apoyo mucho más fuerte a Al-Burham sin involucrarse de manera tan directa como otros estados de la región. No voy a entrar en explicar eso, sí que se nos sería mucho del tema. Pero claro, los refugiados principalmente estamos viendo movimiento pues en todos los países vecinos, claro. Egipto imagino que tendrá un flujo relevante. Yo las cifras más grandes que estoy viendo, yo no, ya digo, no sé si son las más grandes, pero estoy viendo grandes cifras y siempre se involucra mucho a este país, es en Sudán del Sur, más que en Egipto, pero en Egipto me imagino que habrá muchas, porque además la relación es más directa, la población es árabe en su mayoría. Y con Sudán del Sur es más por otra cuestión, ¿no? Esto de que había muchos refugiados de un país en el otro, los procesos de paz estaban vinculados, había muchas interconexiones, pero Egipto está bastante implicado en el tema de Sudán. No diría tanto de que esté con tensiones con Sudán, pero sí que le afectan las tensiones en Sudán. Mira, nos pregunta Guilux que qué se sabe de los rehenes. De los rehenes, bueno, pues sabemos que se liberó a unas decenas en su momento, con esos acuerdos de alto el fuego que duraron unos días. Sabemos que han muerto otros por distintas cuestiones, algunos por ataques israelíes incluso, que eso pues rompe un poco con la retórica, ¿no?, del gobierno israelí. Sabemos que ha sido muy polémica la cuestión propagandística de las declaraciones que los rehenes luego han realizado, ¿no?, diciendo, bueno, pues es que muchos de estos crímenes que se han señalado a lo mejor no son ciertos. Y después el gobierno de Israel intentando controlar esa retórica, señalando, bueno, preguntadles estas cuestiones a los rehenes y que nos cuenten cómo eran las condiciones de vida y sobre todo cómo han sido secuestrados, que en el fondo es el crimen que denuncian. Y por otro lado, pues también estábamos en esa última ronda de negociaciones previa a la campaña de Rafah y potencialmente de Líbano, que hablaba sobre la liberación de todos los rehenes que quedaran a cambio de la liberación de los prisioneros palestinos en Israel y también de nuevos altos el fuego. La cuestión es que si el objetivo fueran los rehenes, entiendo que Israel no tendría problema en firmar un alto el fuego permanente a cambio de la liberación de los rehenes. Pero la realidad es que Israel sí tiene problema con firmar cualquier tipo de alto el fuego o al menos cualquier tipo de protocolo que lleve a una posible solución política, porque ellos están declarando que no quieren que haya dos estados, lo ha dicho recientemente, creo que lo dijo ayer mismo otra vez Netanyahu, y también que no están comprometidos con los acuerdos de Oslo, con lo cual tienen derecho, según esta lógica, a intervenir en la Franja de Gaza y por lo tanto la liberación de los rehenes no es lo nuclear. Pero aún así son reticentes a negociarlo. He visto alguna pequeña protesta de familiares de los rehenes, creo que ha sido en Tel Aviv, no estoy seguro, señalando pues que el gobierno de Netanyahu debe negociar al menos las vidas de los rehenes, que las pongan un poco más en el centro de la cuestión.